Les habla Juan Manuel Álvarez Branda aquí. Estoy acompañado, como siempre, en estos últimos episodios, únicamente por Manuel Mahmoud. Manu, how ¿Cómo are le you? va, Juanma? ¿Todo Bien. bien? Acá estamos, disfrutando la vida. Se está haciendo un podcast más como íntimo, ¿no? Un unipersonal, Sí, ¿no? Estamos para un hacer bipersonal. un Ujú. monólogo en Calle Corrientes. Yo creo que en dos episodios más terminaremos revelando nuestros más profundos secretos. Ujú. Espero que así sea. Ante tanta intimidad. Y bueno, para el episodio de hoy, como bien lo dice el título, volvemos con un formato, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo tradicional, pero sí para el oyente que nos acompaña desde aquellos primeros días del año 2018, si no me Sí. equivoco. Quizás es un formato que extraña o que dice, ah, yo escuché el primero cuando salió. Entonces está bueno por ahí volver a ese formato y también quienes le tengan cierto aprecio se vuelvan a sentir cómodos, ¿no? Que es el formato de Delivery, que básicamente es un episodio donde nosotros escuchamos las demandas de toda la audiencia, que nos piden todo el tiempo, permanentemente en la calle, y nos dicen, che, hagan de esto, hagan de lo otro. Y bueno, nosotros, obviamente, como somos un podcast que deliberea, dice, bueno, Claro. está bien, las vamos a hacer. En este caso, tres de las más pedidas un poco ahí quedaron también en el limbo. Estas tres películas que, viste, que siempre pasa a fin de año, que no sabes si son del 2021, si son del 2022, el estreno en Argentina, el estreno para los Oscar, que no sabe, queda ahí en el medio, entonces no sabes si entra para el episodio de fin de año o ya para Sí. el año entrante, que son Deepwater, Red Rocket y Nightmare Alley. Así Y es. ¿tenés algo para comentar? Si no, ya arrancamos con la primera película. No, sí, digamos, el formato de Cracosia Delivery es tan viejo que ni Juanma estaba en el podcast. Claro. Cuando, Sí, tal cual. cuando hicimos eso, Mm, fue un formato, digamos, en realidad creo que yo que fue incluso el primer formato de Cracosia, porque, digamos, el primer episodio fue hablar de una película. Eh, Podríamos decir que ese es un formato, ¿no? Pero en realidad también es como la premisa de cualquier podcast que se centra a hablar de una película, salvo por la cuestión del análisis y demás. Entonces, como que el Cracosia Delivery fue el primer formato Cracosia, ¿no? Como elegir mm, tres películas que en realidad en su comienzo era a partir de recomendaciones a nosotros mismos, ¿no? mm. Es decir, el Cracosia Delivery era, bueno, yo le recomiendo una película a Lucas, Lucas recomienda una a Citric y Citric me recomienda una a mí y cada uno la veíamos y la comentábamos. En realidad las veíamos todos, ¿no? Claro. Bueno, justamente eso que en el primer episodio, el segundo episodio lo hicimos con Annihilation, Sí. ¿cómo se llamaba? Con The Invention of Lying Sí. y con Candyman. Mm, Fue un podcast muy curioso, la verdad. La verdad porque incluso hay una película ahí que hoy nos parece bastante floja, que es mm, Annihilation, pero en su momento había salido y bueno, la comentábamos y demás. Con el tiempo se fue como apagando. Y otra de esas películas, Candyman, fue una película que con el tiempo fue incluso creciendo, ¿no? Que mm. incluso nos llegó a tocar con el estreno de la remake de Candyman, que no recuerdo si ya la hablamos en un episodio. Creo que el episodio de fin de año la habíamos hablado, ¿no? De Mm. 2021. Pero bueno, es un episodio muy nostálgico. Ese segundo episodio de Cracosia ya tiene más de 4 años más o menos. Ujú. Eh, y ahora vuelve este formato, no de la misma manera, pero sí para reutilizarlo, digamos, en el sentido de esto de una charla entre tres películas que sirven, que parten de una recomendación de la gente que nos pedía, digamos, episodios. Como vos dijiste, Juanma, ¿no? Fueron episodios que en un primer momento se decía, bueno, vamos a hacer episodios de estas películas individualmente, pero bueno, la realidad es que los tiempos eran complicados, fueron saliendo otras cosas, surgieron otros episodios y quizás no tenía el mismo impacto, ¿no? Sacar el episodio individualmente y se terminó compilando en este episodio, que no quiere decir que vayamos a hablar con menor profundidad de las tres películas, pero sí en un tiempo más como
breve, porque Ujú. obviamente no podemos hablar 2 horas de de las 3 películas, ¿no? Porque si no sería el podcast Sí. más largo de la historia. Así Además, que, me parece que tiene cierta demanda en el tiempo de cada uno, siendo que en general eran tres películas que no necesariamente tenían una relación de tiempo de estreno. Es decir, Annihilation, claro, Candyman, sí. Easy Rider son todas películas de décadas diferentes. Sí, era un poco la idea, Entonces, sí. acá un poco los estrenos es como que uno medio que las tiene que ver, no te digo por obligación, eh, pero sí por cierta necesidad de estar un poco al día, ver las películas que son interesantes y bla, bla, bla. Voy a contar una Sí, creo infidencia yo, quizás. perdón, Sí. creo yo que de todos modos es una selección muy interesante para hablar del panorama actual del cine, no en el sentido como literal, porque obviamente cuando uno analiza una película de los tiempos actuales está hablando del panorama, ¿no? Del cine indirectamente, pero sí creo yo en el sentido de estas películas que están fuera de tiempo, ¿no? En especial creo yo una de ellas, incluso con una vuelta de un director después de 20 años, que es Deepwater. Me Mm. parece que las 3 películas tienen eso, ¿no? De decir, ah, mira, esto es como distinto a lo que sale hoy en día por varios motivos que vamos a ir dialogando, ¿no? Ujú. Iba a contar una infidencia antes y también no sé si el recuerdo, la anécdota que voy a contar, qué grado ¿cómo se dice? De precisión tiene, porque yo todavía no estaba en el podcast, como dijiste antes, pero creo que había un episodio de Delivery, vieron que, bueno, como vos dijiste, el Delivery al final se hacían una recomendación uno al otro, y un poco viene al caso por ciertas discusiones coyunturales que estuvieron ocurriendo que había un delivery que incluía la película La Historia Oficial. ¿Es así? Sí, No me acuerdo sí, las otras, pero me acuerdo que estaba esa y fue un momento donde yo todavía no estaba, pero ustedes me comentaban como... No me acuerdo quién le había recomendado a quién. Que vea la historia oficial, creo que Lucas a Cítrico, Lucas a vos. Y la vieron y no resistió mucho la revisión, entonces la dieron de baja. sí. Vos estás queriendo hablar del amigo, de lo que ocurrió en estas semanas, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, no, en realidad estás casi en lo cierto. La historia oficial fue una película que se iba a hablar en el podcast en el primer Cracosia Delivery. Ujú. Pero lo que ocurrió fue nada, que en la revisión, yo no la llegué a ver, pero en la revisión creo que tanto Lucas como Citric no les agradó demasiado la película y tampoco como que daba, ¿entendés? No daba como Mm, hablar de una película para destruirla, más teniendo en cuenta el tipo de película que era. Así que bueno, de más está decir que no creo que en este podcast se hable de la historia oficial. Yo, mm, voy a ser sincero, no la vi todavía, así que no voy a mm, hablar con conocimiento de causa, no voy a decir, che, esto está mal porque no lo vi. Eh, pero bueno, cualquiera que pueda lo puede hacer. ujú. Pero es verdad eso que decís. Vos supongo que la viste, así que quizás tenés algo más para comentar de la película en sí, si es que querés hacerlo, ¿no? No, sí, me parece que, qué sé yo, por ahí no es el momento y obviamente no quiero, ¿cómo decirlo? Como quizás ir en detrimento de otras, de por ejemplo de Citri que estuvo hablando un poco de la película, porque qué sé yo, me parece que es algo que por ahí se estuvo discutiendo desde otro lado, entonces, pero sí podemos decir que es una película ya con 30 40 años de distancia del estreno, me parece que es una película claramente a revisar, a mi entender para mal. Pero Mm. bueno, no sé, quedará para otro momento quizás esa discusión. Sí, 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 no, pero creo que es una discusión a tener, es interesante, Mm, con muchas películas de los 80, ¿no? sí, De Argentina, creo yo que ese periodo 80-90 bastante un poco oscuro, ¿no? Del cine argentino sí, y del cine sí. costumbrista argentino Mm, que echó raíces y llegó hasta bueno, lo que tenemos hoy en día, que es Granizo. mm, Creo que es como, no estoy diciendo que la historia oficial es Granizo, ¿no? Porque claramente no la vi, pero debe ser mejor que Granizo la historia mm, oficial por una cuestión meramente, no sé, como estadística, como claro. existencial. Si Mm, existe ya es mejor. sí, sí, sí. Pero bueno, sí creo que es una discusión a tener, pero nada.
Why are you the only man who wants to stay with me? I don't know. Are you too? I do. That's good. Why is Mom so different around other people? I think this is who she is. You love me. Of course. You're not born. No. The fact that she's comfortable flaunting all these relationships around all of us, you're better than that. She's different. That's what I like about her. I just want to feel joy in my life. You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. This isn't a game, Melinda. It's always been a game. The truth is, if you were married to anyone else, you'd be so bored, you'd kill yourself. Do you think we'll ever be just happy? God, I hope so. Deep Water, película de 2022 según todos los libros, de Sí. Adrian Lyne, una persona, un director que no hacía una película hace 20 años, lo cual su regreso, bueno, trajo ciertas expectativas porque fue un director muy popular en los 90. No sé si un director, pero sí un director que había hecho algunas películas bastante polémicas por su temática en los 90. Y después hizo su última película en el 2002, que es Unfaithful. Yo esa no la llegué a ver, pero quedó así como una última película, casi como si marcara el camino de un director cuya carrera no estaba del todo cerrada, ¿no? Sí. Es un director obviamente que sigue en actividad, sobre todo a partir de esta película, y creo que volvió con esta película quizás en otro tono, quizás con otra seriedad, y también y ya hablando un poquito de la película, también con cierta conciencia de lo que es el cine, ¿cómo decirlo? Cine de amor, por así decirlo, cine el que trata esta temática de los vínculos y qué sé yo, con mucha actualidad, ¿no? Cosa que, a mi entender, en los 90, si bien obviamente tenía esa actualidad, quizás lo tocaba un poco desde otro costado, quizás un poco más fallido, a mi entender, pero después de las salidas de películas como, no sé, Blue Valentine o ¿cómo se llama? La de Paul Thomas Anderson, no me sale, la anterior a Licorice. Phantom Thread. Phantom Thread, digo, ese tipo de películas de relaciones complejas, creo que es un director que no ha sido afectado por el paso del tiempo. ¿Qué te parece así en líneas generales Deepwater? Después obviamente vamos a ir a lo particular, la puesta en escena, planos, fotografía, actuaciones. Sí, vamos a hacer tipo un recorrido por la lucecita, ¿no? Mm. Con todos los aspectos técnicos. No, Adrian Lyne, la verdad, yo, por cuestión de tiempos, no he podido ver el resto de las películas de Adrian Lyne. Queda pendiente para el año, porque al ver Deepwater, realmente digo, bueno, es un director a revisar. También en parte porque creo que es un director indirectamente muy apegado al podcast en el último tiempo, en el sentido de que nosotros le hemos dedicado algunos episodios, ya un par de episodios a la película de los 90. Uh-huh. Algunas muy relacionadas, creo yo, al tipo de películas que hacía Adrian Lyne, como puede ser Single White Female. De hecho, ahí con Ramiro, con Citri y todos nosotros hablamos de bastantes películas de los 90, más allá de la propia Single White Female. O también en episodios de los 90, como pueden ser, ¿cómo se llama? Perdón, Arlington Road. Uh-huh. Entonces creo yo que es como un director, y bueno, ni hablar, perdón, Jade, ¿no? Que es el último episodio
de una película de los 90, también ligada a todo este tema de los thrillers eróticos y demás, Claro. Ujú. de la misma década. Entonces creo yo que, incluso no viendo sus otras películas, medio que estaba familiarizado con el tiempo en el que, en el que Ujú. estaba, en el que había desarrollado el resto de su carrera, Line, y también un poco esperando a raíz de eso como lo que iba a ver en esta película. Creo yo lo que pasa últimamente con la cuestión de las plataformas y eso, y en lo que uno creo yo que lastimosamente termina viendo varias películas fallidas, ¿no? Es que cuando hay un nombre propio de un director conocido, uno es cuando quizás más termina viendo las películas que salen en las plataformas y demás, ¿no? Me ha pasado últimamente que en este año 2022, que todavía no salió mucha película interesante, ¿no? Todavía no salió mucha película interesante. Me ha pasado de ver las películas, por ejemplo, de Judd Apatow o de Linklater, que han salido en la N Sí. del mal, Ujú. guiado básicamente por el nombre propio, porque Ujú. vi el tráiler de la de Judd Apatow y dijo, esta es la peor cosa que voy a ver en mi vida. Ujú. Y efectivamente después cuando la veo digo, esto es una cagada, esta es la peor cosa que vi en mi vida, ¿no? O sea, no puedo ocultarlo, Claro, sí. que haya habido semejante basura. Sí, sí. Con la de Linklater no esperaba nada, la verdad que no me gustó la película, de hecho cada día que pasa me gusta menos. No es tan ofensiva como La Burbuja de Apatow, que Ujú. la que debe tener en su casa, La Burbuja. Claro. Eh, En la que vive Avatar. Claro, sí. Pero ya está la acción, ¿no? La acción de que creo yo que en este tiempo, donde el cine está tan hecho mierda, donde uno termina ya guiándose por los nombres de los directores. A ver, es algo que uno tiene que hacer, creo yo, casi siempre, pero más en esta época, me parece que es como más, si se quiere, urgente. Es como quizás el refugio seguro o inseguro que vas a llegar a tener. Entonces cuando sale esta película, Adrian Lyne, decís, bueno, es Adrian Lyne, hace 20 años que no filma. No se sabe muy bien por qué estuvo 20 años sin filmar, debe haber sido financiación, cambio de moda en los géneros y demás, Ujú. pero que ya que vuelva y que ofrezca una nueva película es ese llamado de atención que quizás uno tiene para ir corriendo a verlo. Y dicho todo eso, la verdad que la película me sorprendió bastante, y me parece una película muy muy sólida, ¿no? Digo, no es totalmente lo contrario a lo que acabo de describir de Apatow y de Linklater, ¿no? Porque es un director que tiene como mucho simbolismo la vuelta, porque parece que vuelve para poner las cosas en orden sin ser un Tarantino o un Paul Thomas Anderson, ¿no? O sea, claramente Adrian Lyne no es el mejor director que salió de los 90, pero creo yo que con lo que tenía y con lo que tiene ahora está por encima de la media actual, Ujú. que tampoco es muy difícil. Pero creo yo que es meritorio la vuelta, si se quiere, simbólica para esta película, que ahora te doy la palabra a vos, que creo yo que lo que más sorprende es cómo va a contracorriente, ¿no? De lo que se ve hoy en día en los thrillers, más que nada. Creo que algo que me llama mucho la atención de estos 20 años de ausencia de Adrian Lyne y cómo vuelve con tanta frescura, ¿no? Eso me parece impactante. Porque quizás uno que no está en actividad por tanto tiempo pierde un poco como esa dinámica de las cosas que se pueden decir y las que no. Digo, esa conversación con otras personas del círculo, como esa cosa de no estar tan inmerso. Obviamente uno no conoce la vida y obra de Adrian Lyne y qué hace en su vida cotidiana y bla, 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 pero hay algo de la práctica cinematográfica que te hace estar o no en el día a día de qué se puede hablar, qué se puede decir, cuáles son los permisos, cuáles son los límites. Digo, hemos hablado 1000 veces de las veces que habló Alex de la Iglesia de películas que ya no se pueden hacer según él, porque él ya está en el día a día metido en el tema y va filmando una película y cada vez se va cerrando un poquito más sus propios límites, ¿no? Sí. Y entonces eso me sorprende mucho de Adrian Lyne cómo consigue dar una mirada sobre las relaciones, sobre los vínculos tan acertada, ¿no? Siendo tanto los años de ausencia, quiero decir, es una película que es muy crítica de los vínculos, ¿no? A mí me parece, yo tengo esta idea general sobre la película. Es una película
que por un lado te muestra una familia que de alguna manera sigue o persigue el sueño americano, tiene una casa grande, tiene una pileta, él es ingeniero, tienen una familia, tienen un hijo, una hija que va a la escuela, canta canciones, digo, es todo ese ideal, y al mismo tiempo proponen una relación poliamorosa, ¿no? Que ya desde el vamos se da por sentada. Lo cual para mí es un arma de doble filo que propone la película, pero eso por ahí lo podemos hablar un poco más adelante. Pero esas dos cuestiones me parece que son dos cosas que son muy frescas, ¿no? Sí. Y eso me parece quizás uno de los mayores aciertos de la película. Cómo va tratando como esa dinámica entre esos dos polos de la familia tradicional o aspiracional americana, por el lado de Ben Affleck, y por el lado de Ana de Armas, esta cuestión que no sé si es algo que ella quiere en la película, eso lo podemos discutir, pero sí es cierto que encarna esa cuestión más liberal, por así decirlo, ¿no? Sí. Eso me parece como el punto central de la película y quizás su mayor acierto. Ahora Sí, bien, perdón, Sí. no, una cosa que te quería agregar es que es muy fácil con este tema de la ausencia, pensando en un contraejemplo también a lo que pasó con esta vuelta, de caer en el lado contrario, ¿no? De estrenar una película que esté totalmente desactualizada de todo. Creo yo es que... como una de Carnevale, o sea, como si Carnevale no hubiera filmado por 20 años y probablemente haría una película tipo de la onda de Bañeros. Claro, sí, pero lo que te voy a decir es que hace poco se estrenó una película así. Que si bien no venía con la carga de 20 años de ausencia, es una película que de un director que a mí me encanta y de un director que ha hecho grandes películas en el pasado. Sí, ya sé qué más es. Y que a vos a vos la has catalogado como la peor película de la historia, Sí. que es Benedetta. Sí, igual nosotros decimos eso de una de cada 3 películas, básicamente. No, bueno, sí, es verdad. No, La pero hay verdad muchas que películas malas, sí. Hay un Hall of Fame de Sí. una cosa importante. Sí. Pero con Benedetta pasa eso, porque creo yo que el gran problema de la película es que ya como que las críticas que hace Verhoeven de la Iglesia terminan pegando la vuelta, y aparte de ser como totalmente grasa, ¿no? Como es una película muy grasa. Sí. Y Verhoeven no tiene 20 años de ausencia, pero es una película totalmente a destiempo, que quizás, si salía en los 70, decías, bueno, como, qué sé yo, no está tan mal. Por ejemplo, yo justo ayer vi una película de Fulci que es Don't Torture a Duckling, que también ahí hay una crítica a la Iglesia. Entendiendo el contexto de época y demás, funciona. Ahora, esa película hoy me parece que no funciona. O sea, no la película vista con el hoy, sino que si esa película se estrenase hoy, no funcionaría, porque estaría desactualizada. Entonces, Además, hacer como una crítica a la Iglesia no tiene nada de malo per se. No, El tema obvio. es cómo se plantea eso en Benedetta, e incluso uno de los directores católicos más importantes de la historia, que es Alfred Hitchcock, en su película Vértigo hace una crítica con esa cuestión de Scotty llegando al campanario y la monja que llega tarde a la situación. Digo, eso Sí. ya desde el vamos es una crítica al catolicismo, pero se hace de una forma sutil, narrativa, que tenga algún tipo de sustento en la historia. Bueno, Benedetta es todo lo opuesto. Sí, es verdad, incluso la de Fulci, que tenés razón en marcar esto, no, o sea, es más sutil. Obviamente no es que es mala porque critica a la Iglesia. No, desde ya. Es una gran película, pero creo yo como que si una película se encarga de criticar a la Iglesia como de una manera tan grasa, como tan desactualizada, termina pegando la vuelta. Entonces, nada, tampoco para enfrascarnos tanto con Benedetta, pero es muy fácil pegar la vuelta, ¿no? Y es muy fácil caer del otro lado. Creo yo que es lo que no le pasa a Line. Porque hablando de lo que vos estabas diciendo, y ya te dejo como... porque querías decir otra cosa vos antes, pero es muy interesante cómo en el mundo en el que ya es post Phantom Thread y post, si se quiere también, no me ha salido el nombre ahora, no es Licorice Pizza, es Gone Girl. Gone Girl, sí. En un mundo donde ya salieron esas dos películas, que a su vez esas dos películas son
el resultado de lo que ocurrió en los 90 con ese tipo de thrillers hasta la fecha, que vuelva el director que plantó esas raíces y se ponga cabeza a cabeza, no en términos de calidad, creo yo que Gone Girl es mejor que Deepwater y también creo que Phantom 3 es mejor que Deepwater, pero sí en términos de lo que propone, ¿no? Bueno, lo que propone, los temas que toca y la manera en que lo hace, creo yo que no tiene nada que envidiarle a esas dos películas. Uh-huh. Yo creo que es una película obviamente que se divide en estos dos polos que mencionaba antes. Por ahí cierto progresismo en la parte de ella, cierto conservadurismo, entre comillas, de parte de él. Pero siento que, y un poco también para discutir esta película que plantea esta idea tan interesante, siento que en algún punto esto se vuelve un poco repetitivo en la película, en el sentido de él tiene como por ahí demasiado marcada esa posición, que uno tampoco creo que yo termino de entender, digamos, por qué él se posiciona ahí, porque viste que la película ya desde el vamos tiene esta idea de que uno es así, ella es de otra forma, y ya tienen esta relación. De hecho, la primera vez que están en esta fiesta, y ella medio que está con un pibe, qué sé yo, y él la ve, nosotros ahí decimos, che, como, ¿qué está pasando acá? Y vos después te das cuenta que es algo naturalizado. Entonces, digo, no terminás de por ahí de entender cuál es la naturaleza de esa relación, ¿no? Sí. Sí creo que se da de forma un poquito repetitiva, o sea, va cambiando un poquito de quién es la pareja de la chica, se plantea una situación un poco análoga con él y una chica rubia que conoce y baila y qué sé yo, pero siempre es esa idea, viste, de ella mojándole la oreja a él. De Sí. ella constantemente provocándolo y pidiéndole que reaccione. Por eso está esta cuestión de que una vez ella llega tarde o no llega a la casa a la noche y él le dice, che, ¿por qué no viniste ayer? Y medio que se enoja. Y ahí está como por ahí el mejor momento de la película, que es Ben Affleck reaccionando. Pero no sé si en un momento se vuelve una especie de variante constante de esta misma idea. De ella provocándola y él como que nunca le termina de decir, che, la verdad que yo quiero una relación más tradicional. Que no sé si uno puede quizás augurar que eso es lo que en definitiva quiere ella, pero también quiere que él se lo proponga, ¿no? Sí. No sé qué te parece esto del tema de la repetición. Por ahí vos no lo viste tan así. No sé, decime vos. Sí, yo creo que sí es verdad. Es cierto que para mí también un poco es un poco la estructura de la película, ¿no? O sea, no creo que esté visto como un fallo. O sea, al menos yo no lo veo como un fallo. Yo entiendo que hay cierta idea de tensar la cuerda, ¿no? De tensar la soga. Sí. Que cada vez se va estirando más. Creo que la película también juega un poco con desechar el verosímil, ¿no? En el sentido de que ya cuando ¿entendés? Cuando el tipo la mata a esta primera víctima que vemos como literal, porque la película arranca con una supuesta víctima fuera de campo, él viste que hace el juego, ¿no? Como, che, te lo maté a este, Sí. y lo joda al otro, pero esta escena en la pileta es la primera muerte literal que vemos del tipo. Ya ahí está tensando la cuerda del verosímil. Y me parece que es un poco un llamado de atención, ¿no? A decir, bueno, acá entrás o no entrás. Como estas son las reglas de la película que está proponiendo Line. Porque creo yo que en cualquier otro policial es como... Es hasta boludo, ¿entendés? Porque, o sea, hay dos tipos en la pileta. Aparece uno muerto, vuelve el otro. ¿Y quién lo mató? Claro. Es como... Ya creo que desde la primera muerte se empieza a marcar esta tendencia de dejar el verosímil de lado y empezar a mirar para otro costado, me parece. Creo yo que también me parece que en parte la obviedad de una película así, no la obviedad de lectura y demás, sino la obviedad de este tipo de acciones, ¿no? Como decir, bueno, dale, ¿cómo no lo van a ver? Es esta cuestión también me parece de la... que lo hemos repetido ya en todos los episodios, de desnudar el artificio, ¿no? Como bueno, ya está, ¿no? Como no... Es como que ya la trama es casi una excusa, sin llegar al nivel de... porque creo que en Benedetta también se desnuda el artificio, además de desnudarse monjas, pero en el mal sentido de la... Sí. O sea, queda mal. O sea, queda mal en Benedetta. Vos me decís, bueno, sí, es verdad que se ven las cosas de Verhoeven.
a simple vista, pero igual está mal. Porque es como una etapa, creo yo, en la carrera de un director donde eso puede salir bien o mal. Y acá sale bien. Porque creo que esa obviedad es como decir, bueno, ya está este tema de hacernos los misteriosos sobre si este es tal o tal es tal, de un thriller. Claro, claro. Acá te presentamos a un asesino, lo ves desde un primer momento, ves desde un primer momento cómo es la relación de ellos, eso no va a cambiar. Y efectivamente, creo yo lo gracioso de la película es que no cambia. Creo tiene que la cuestión de que la película como que le falta un clímax, y no lo digo para mal. Claro. Bueno, porque yo justamente era lo que te iba a decir. Creo que hay un acertadísimo juego de fuera de campo. Digo, incluso pensándolo ahora y con este reparo que yo tenía, de que nunca vemos cómo fue como en la etapa anterior a esa relación, ¿no? Pero pensándolo ahora, digo, no sé, hay una escena al principio, después de una cena, una fiesta que tienen ellos. Bueno, en la primera fiesta donde él le dice esto al pibe rubio. Viste que ella medio que la está desvistiendo, pero no para tener relaciones, sino porque él después se va a dormir a otro cuarto. Entonces ella, viste que le dice, cerrá la puerta cuando te vayas. Claro, y ahí ya se construyó como en un segundo, no solo esa idea de que están durmiendo separados, que la pareja no está bien, sino como todo ese clima tenso se resume en una cosa que uno no ve. O de una cotidianidad que uno no atravesó todavía, ¿no? Y eso creo que es una parte genial de la película, ¿no? Todas las cosas que uno puede proyectar a través de lo que no se está mostrando en pantalla. Claro. Incluso, a vos no sé qué te pasó, pero con el primer asesinato fuera de campo, es decir, cuando Ben Affleck le dice al rubio, no, lo que pasa es que este tipo veía mucho a la mujer, entonces lo maté. Digo, hay algo de verdad en esa escena, ¿no? Como uno no tiene la confirmación exacta, pero ya en ese momento puede percibir como que hay algo raro, y este tipo podría haber hecho tranquilamente eso. Yo no sé si después se termina confirmando eso porque dice que él la había matado con un hacha o con un bate, no, con un martillo, y después el tipo aparece con un disparo, ¿no? Entonces uno no termina de confirmar eso, pero sí hay una idea de ilusión de verdad a través de ese fuera de campo. Entonces eso me parece, pero valiosísimo. Ni hablar del principio, que es el mismo del final. Porque viste que uno ve el principio con ella esperando en la escalera y, claro, recién al final te das cuenta que ese era el final. Entonces ya uno atraviesa ese recorrido con esa situación inicial, ¿no? Sí, que también un poco aporta esta cuestión de la repetición, ¿no? Que sea un final cíclico de escenas similares o prácticamente iguales, calcadas. Creo yo que incluso es interesante esto que planteas de que sea fuera, que quizás no ocurrió de verdad la primera muerte, sino de que fue otra cosa. También como este final cíclico, como el cambio que existió a lo largo de la película, de bueno, ahora sí pasó. Ponerle que en ese principio no pasó, pero ya había cierta intimidación latente, o cierto juego ya macabro entre los dos, pero no con una confirmación oficial, no con algo literal, como no mató a nadie. Ya después el final de la película claramente es esta cuestión de, bueno, acá ya nos estamos haciendo cargo de algo que es real. Como que se deja de vivir, si se quiere, un cuento de fantasía dentro de la historia romántica. Algo más que... Sí, perdón. No, y para mí es interesante esto de hablar del ellos. No tanto... claramente la película no es solo él. Creo que también algo que hace muy bien Line es que nos hace caer como muchas veces en la trampa de pensar que ella no está metida, ¿no? Como siento que muchas veces la película la pone a ella como la inocencia, ¿no? O esta cuestión del progresismo que mencionabas vos. Pero me parece que la película donde en varios pasajes decís, no, pará. O sea, acá él no está solo. O sea, él puede ejercer si se quiere, la violencia física que ella no puede, pero la violencia emocional que genera ella, esta cuestión del amago constante, ¿no? De la provocación, y también de la, si se quiere, necesidad implícita de adaptarse a esa relación y formar parte de esa relación a base de la violencia.
Yo voy a ir más allá. Yo creo que ella tiene el control. Ella tiene el control Sí. de la relación. Porque viste que básicamente la dinámica es él viendo cómo ella se relaciona con otros hombres. Y es como que de alguna manera ella lo va arrastrando a él a ese tipo de situaciones y que después él reaccione. Y digo, es como que casi indirectamente la causa de todos los... ¿cómo decirlo? De todos los asesinatos es un Sí. poco a dónde lo llevó ella. Digo, obviamente no estoy diciendo que ella lo motivó, ¿no? Pero sí que, digo, esa acción vino esa consecuencia, perdón, vino del accionar de ella. O sea, ella permanentemente se está poniendo en primera plana para que él la vea con otros tipos, ¿no? Entonces Sí. ahí obviamente se ejerce un control y le da un montón de protagonismo. Ni hablar de que la película, digo, es una madre constante de que ella se ponga en pelotas. Claro. Creo que la película, digo, se podría resumir tranquilamente, digo, a partir de eso. Y además me parece que, y yendo un poco quizás al rol de la expectativa del espectador, creo que se espera constantemente que pase eso, ¿no? Además, no estoy seguro, pero ellos estaban en pareja, ¿no? Sí, ellos estuvieron en pareja durante un periodo breve. Claro, no sé si es cuando se filmó la película. Creo que sí, me imagino que sí. Digo, me parece que juega un poquito con eso también, ¿no? Como al fin vamos a ver estos dos tipos que son, bueno, hegemónicos, bla, bla, bla. Y sobre todo ella, que es una actriz joven que está en ascenso y, Sí. y es muy sensual, bla, 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 se juega permanentemente con esa cosa de, y ahora la vamos a ver. Y todo lo que vemos es muy breve y muy sugestivo. Entonces me parece que, bueno, digo, es una locura pensar que solo se ve desde un lado la película, ¿no? Sí, yo creo que hablando del tema de la expectativa es algo que le ha jugado en contra, creo yo, a la película. Se han leído cosas como un poco extrañas en Twitter, me parece, con respecto a lo que terminó dejando la película, ¿no? Como si la queja principal fuera que no hubiese suficiente desnudos, ¿no? Porque, qué sé yo, o sea, en los 90 tenías estos thrillers eróticos que quizás mostraban más, que quizás eran más explícitos y demás, incluso las propias películas de Line podían llegar a ser más explícitas que esta Deepwater. Creo yo que un poco todo se termina derivando al mismo punto de siempre, que es cuando algo no ofrece lo que nosotros esperábamos, o quizás lo que incluso la propia tendencia esperaba, en el sentido de, bueno, si Adrian Lyne hizo películas de los 90 más explícitas, entonces tienen que volver y mostrar a Ana de Armas y Ben Affleck cogiendo 15 minutos en 40 posiciones sexuales distintas. Creo yo que cuando algo no cumple con esa tendencia, nunca se deriva al por qué, ¿no? O sea, de preguntarse, bueno, está bien, no vi lo que quizás los trailers de mala manera, porque eso lo hacen los productores, qué sé yo, y los del equipo de marketing, me vendieron. Bueno, pero centrándonos en la propia película, ¿por qué no sucede eso, no? ¿Por qué Adrian Lyne siente que no tiene que mostrar tanto desnudo a la hora de la película? Y evidentemente, como vos decías, o sea, si uno, tampoco es algo muy complicado, creo yo, de pensar, la película está jugando todo el tiempo con este tema del amague, de la provocación. Y termina un poco adaptándose la puesta en escena a lo que quiere ella. Hablando también de este tema del control que ella ejerce y que vos habías comentado. Último tema. Viste que siempre se critica un poco el tema este de la cara de piedra que tiene este muchacho Ben Affleck, ¿no? Eso tiene, creo que, un acierto parcial. Creo que no es el mejor actor, obviamente tampoco es el peor, pero sí creo que los buenos directores hacen que o eligen a los mejores actores en base a sus necesidades y no necesariamente los mejores actores. Siempre me acuerdo de este ejemplo de Ariane Smukler que había dado en sus clases, que quién era mejor Terminator, si Al Pacino o Schwarzenegger, ¿no? Y creo que se resume un poco ahí en la elección de Ben Affleck como actor principal de esta película. Un tipo totalmente pasivo, totalmente receptor de lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo en esa escena que mencionaba antes de Ana de Armas diciéndole al fin un poco de acción, ¿no? Porque es casi
es casi como una autoafirmación de la buena elección de Adrian Lyne sobre Ben Affleck, ¿no? Diciendo, al fin elegiste algo que tiene, al fin cambió algo de la pasión que siempre ocultás, ¿no? Porque es un actor que no es muy expresivo, ¿no? Entonces este rol le calza como anillo al dedo. Así que eso quería resaltar de las actuaciones. Y bueno, creo que lo de Ana de Armas es casi boludo resaltarlo, ¿no? Porque es evidente que por qué está puesta ahí. Digo, es una actriz decente, es una buena actriz, bla, bla. Ahora creo que está haciendo las películas de 007 y qué sé yo. Pero me parece que obviamente pasa por otro lado su rol en la película. Sí, o sea, ella me parece que es una buena actriz. Bastante bien. Sí, pero claramente la ponen por esta cuestión de la seducción. O sea, no estamos diciendo que Ana de Armas es solo un cuerpo, digo por la duda. Digamos que su rol se adapta a su belleza. Y lo mismo con Ben Affleck. Digo, Ben Affleck, yo coincido con vos, me parece que es un actor flojo. Yo igual lo quiero mucho a Ben. Creo que como director, bueno, ya hemos hablado de una película suya que es The Town. Es un director muy, muy interesante. Que, nada, tiene sus papeles como indicados. Y cuando se lo saca de eso, creo yo, como de Last Duel, que vos te acordarás al rey Ben Affleck en Last Duel, hablando con un acento de Boston en la Edad Media. Es complicado. Pero, por ejemplo, en una película de Boston, como las que hace Ben Affleck, bueno, Ben Affleck actúa de un tipo de Boston y le va a salir bien. O sea, hay como no hay mucho misterio. Y claramente en Gone Girl, que claramente también toma esta película de Gone Girl, no hay que obviarlo. No hay que obviar que, hablando de esto que comentábamos antes de post Phantom Thread, Deepwater es una película que no funciona sin Phantom Thread ni Gone Girl, no por un sentido de dependencia como una película de Marvel, sino porque la película funciona como un post Phantom Thread, en el sentido de termina la historia de Phantom Thread, arranca Deepwater. O sea, creo yo que Phantom Thread y Gone Girl son dos películas que establecen la relación que después se ve en Deepwater. Deepwater es esa relación sostenida en el tiempo. Tipo, bueno, en Gone Girl volvió Amy a la casa después de todo lo que pasó, termina la película. Perfecto. ¿Qué pasa cuando Amy y Ben Affleck comienzan a convivir juntos? Bueno, es Deepwater. Entonces en esos papeles sí funciona Ben Affleck. Creo que eso es lo último que quería decir. También hay una cuestión interesante de la película con los juegos. Viste que la hija está siempre jugando juegos y demás. Sí. Que claramente se ata, que se quiere, como al juego mayor de ellos, perverso y demás. Pero bueno, creo que ya hablamos como bastante de la película. Una gran película. Sí, una muy buena película. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ¿te parece pasar a la siguiente? Dale. Vamos. You said you're never gonna step a foot in Texas again. I know, this is unexpected. Oh, nothing with you is unexpected. Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap. Well, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. No, I'm calling the cops. 10, 9, Really? 8. We decided to make a run of it. I just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal? Mikey, go fuck yourself. All right, look, I'm gonna be straight with you. I'm an adult film actor. Excuse me? So why are you back, Mr. Hollywood? Mikey, welcome back, dude. I'm on top of my game right now on like every single possible level. Physical stamina, my mind is sharp. I'm taking 5-HTP for serotonin in my brain. Yeah? Dude, with my skill and ability, there's no denying what I can do. The universe is on my side, bro. Before long, it'll be like we're still married. We are still married. I'm doing this tonight. You're probably gonna start a fight. What's your name? Everybody calls me Strawberry. You're like an extraterrestrial around here. Don't fuck with me. I'm not. I loved you. Where were you? This cute little town called None of Your Fucking Business, Texas. Hope you had a good fucking time. Now it's time to leave. I think it's cool. You just said, fuck it. I'm gonna get paid for doing the thing I love most. And as long as you're not hurting anybody, you do you, man.
I'm not afraid to fight you. I don't give a... What the fuck? He sucker punched me. I would 100% out cardio that guy. Fuck. Sorry for swearing. The shit got out of control. I came this fucking close to getting shot. This fucking close. The dog's like, oh, he's a good man. I can tell by his nice energy. Your persona non grata. Life's sweet, Sophie. Life is sweet. Bueno, continuamos este Delivery, año 2022, con una película de fines del año 2021 de un director, Sean Baker, que nosotros no, quizá le tenemos, bueno, esto es una cuestión lógica, ¿no? Le tenemos más aprecio por sus películas, quizás, que tampoco creo que es demasiado, que por sus reseñas de Letterboxd, ¿no? Ese es como el primer dato curioso de la cuestión. Me cae muy mal Sean Baker en Letterboxd, eso hay que decirlo. Vos creo que no has llegado al punto de meterle un block a Sean Baker. Sí, bien creo que lo merece, pero no es una persona a la que hayas bloqueado en Letterboxd, ¿no? No, digamos que no tuvo la misma chance que tuvo David Ehrlich, a.k.a. la peor persona del planeta Tierra. Pero bueno, cuando Sean Baker dice que si Ari Aster hace una gran película, una tercera gran supuesta película, está al lado de John Carpenter, y decir, bueno, está como para bloquearlo a John Baker. O hablando de, vi La Masacre de Texas en un Blu-ray, marca con un proyector, bla, bla, bla. Y bla, bla. No, o sea, creo que si uno lo lee a John Baker en Letterboxd, no es una persona, no aparenta ser una persona muy interesante. No. me parece a mí. Pero como corresponde, hay que separar a la obra del artista, ¿no? Sí. O a la obra, al artista del usuario de Letterboxd. De las boludeces que dicen, sí. Claro, sí. Sí. Red Rocket, año 2021, una película prácticamente con actores pseudo desconocidos. Si no me equivoco, vos por ahí me corregirás. Es una película bastante... Yo me volví loco cuando después de ver la peli me di cuenta que Simon Rex es el de Scary Movie 3. Ah, ok. Ese, viste que es el hermano de Charlie Sheen en Scary Movie 3. Ahí va, sí. Está 3, 4 y 5. Bien. Sí. Pero bueno, claramente no es un actor que esté en la primera plana, ¿no? No, sí, no le nombré. Bueno, igual a mí me gusta mucho Scary Movie 3, pero no lo nombré como el padrino, ¿no? Claro, sí. Igual me parece que también hay una cosa alrededor de su personaje, y sobre todo teniendo en cuenta qué tipo de actor es, respecto de un chiste que se hace en un momento sobre Rápido y Furioso. Vos te lo acordarás, gran chiste, que en un momento, bueno, se dice, viste que está las parodias porno. Las parodias de películas porno, y bueno, en un momento él estaba haciendo como las parodias de Rápido y Furioso, y él era como... Ay, ¿cómo se llama este flaco? El que se murió. Paul Walker. Él era como Paul Walker en estas parodias, y como Paul Walker se murió, se quedó sin laburo. Entonces creo que juega un poquito con eso, con ese actor medio berretón, ¿viste? Pero Red Rocket, no quiero ser autorreferencial, pero yo he escrito alguna cosa sobre esta película. No sé qué te parece vos sobre lo que voy a decir, pero me parece una película que de alguna manera toma como esa posta post Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, de cómo queda ese actor que tuvo ascenso y caída, cómo lo vemos ahora, ¿no? Creo que esa es un poco la búsqueda de la película. Sí, bueno, un poco relacionado a lo que estábamos hablando recién de Deepwater, ¿no? El tema del post Boogie Nights. Me parece que sí, claramente la película es como la debacle.
Obviamente en Boogie Nights hay una debacle, digo, al fin y al cabo es una película de ascenso y caída de tanto de un personaje como de una familia entera dedicada al porno. Pero bueno, como que al final de Boogie Nights uno tiene como un sesgo de esperanza, entre comillas, que acá está como totalmente ya destruido. Creo yo que además la película, incluso por la forma, no como la producción, es una producción independiente, ¿no? Red Rocket. Sí. No, y no una producción independiente tipo las falsas producciones independientes, ¿no? Que pueden salir en Netflix o incluso algunas de A24 que decís independiente, pero después a Ari Aster le dan $30 millones, ¿no? No, pero Tangerine de Sean Baker, esa sí era una película independiente en serio. Sí, por eso, Tangerine. Incluso Red Rocket me parece más independiente todavía que The Florida Project. Pero bueno, desde ya. Es entrar como en otro terreno. Pero por eso, justamente en la forma en la que está producida, porque Boogie Nights sigue siendo una película mainstream dentro de todo. Porque el mainstream ahora está hecho mierda, pero Boogie Nights es una película mainstream. O es una película de fácil acceso, si se quiere. En cambio esta creo yo que ya uno la empieza a ver y por la forma, por la estructura, por la manera en la que está filmada, se da cuenta de que es otra cosa. No quiere decir que eso necesariamente por sí mismo esté bien o está mal, pero es otra cosa. Y tiene una suciedad y tiene una desprolijidad una desprolijidad controlada, obviamente, que no se condice, si se quiere, con quizás el aspecto como más controlado de las películas de Paul Thomas Anderson. Yo tengo ¿viste cómo se dice allá? Tengo este take sobre la película. Que es el siguiente. Es una película de caída, ilusión de ascenso, caída de nuevo, ¿no? Pero yo creo que en el medio y en este plano realmente yo no te digo que me emocioné, pero me conmovió la primera escena donde el actor entra a este negocio de donas y está la chica laburando, donde ahí dije, el tipo se enamoró. Pero en serio, o sea, el tipo le gusta en serio a esta chica, ¿viste? Y dejando de lado toda esta cuestión que obviamente está en la película de amor entre dos personas de edades completamente asimétricas. Digo, ese es un momento donde le cambia la vida en el sentido de quizás mi vida va para otro lado, ¿no? No va para el lado profesional. Y yo creo que, intencionalmente o no, la película y el personaje en particular va un poco deambulando entre esta cuestión de retomar su carrera y de relanzarla con esta actriz que parece que es una actriz porno innata, y esta cosa de esta chica me gusta en serio. Y yo creo que el final, que es un poquito desesperanzador, creo que también como se hace eco de esto, ¿no? Como de yo por ahí quería el amor, o yo por ahí me enamoré, y también por otro lado como que la quise tomar como una actriz a la que yo voy a manejar y que yo voy a impulsar y que esta es como mi vuelta a la fama. Entonces por ahí termina un poquito confundida en ese sentido. No sé si a vos te pareció eso o simplemente te pareció llanamente como quiero relanzar mi carrera a toda costa. Sí, yo creo que la película te da esa esperanza de estar viendo un arco de redención, como en películas recientes también te lo daba, tipo Uncut Gems, ¿no? Ahí va, en Uncut Gems no hay una cuestión de amor, pero vos decís, bueno, parece que el tipo entendió lo que está pasando, va a reflexionar sobre su vida y termina yéndose más al barro. Y es cierto lo que decís, más teniendo en cuenta lo que comentabas del final, porque el final, esa cuestión de amor, que uno la ve a través de los ojos de él como esa fantasía, ya está totalmente pervertida. Como que, a ver, lo quiero decir de otra manera. No, o sea, en el final vos como audiencia no comprás el cuento de nuevo. No sé si a eso te habrá pasado a vos. ¿Por qué pasa eso? Yo tengo una respuesta, pero para vos, ¿por qué pasa eso? No, bueno, yo creo que pasa eso porque cuando pasa la primera vez en la mitad de la película, después en el resto de lo que queda, ves la debacle de nuevo y ves como ese supuesto enamoramiento es más una cuestión de
falsa para llegar a otro lado. Igual, y esto después si querés lo hablamos, pero me parece que lo más interesante de la película es que esta cuestión de volverle a darle la espalda a él no termina pasando tanto por una cuestión con ella, sino por algo lateral, que es lo del camión. Y eso también me parece interesante. Pero bueno, no me quiero adelantar. Uh-huh. Si querés, decime por qué para vos pasa eso del final. Yo creo que el final tiene esta cuestión dentro de la película, obviamente surrealista. La película no es surrealista en sí misma, obviamente, el final no es surrealista, pero plantea un escenario que es así, lo cual me hace pensar que eso le termina de alguna manera dando una lección al personaje, en el sentido de que el sueño americano, que tanto critica la película de una forma sutil, lo cual me parece por ahí el acierto más grande de la película, no era tal. Porque uno por ahí puede dudar tranquilamente de que él en el final ve eso que no es real, ¿no? Pero que vio como una cuestión idílica atrás de ese personaje que lo hace, creo que, replantear su carrera, ¿no? Quizás no con ese rumbo o quizás yendo para un lado más realmente amoroso y de lo que a él realmente le interesa de la vida, pero me parece que el final surrealista tiene que ver un poco con la mezcla de esta cosa profesional versus lo amoroso. Entonces por eso también me parece tan acertado, ¿no? Sí, también se mete un poco en esta cuestión de la industria porno y de las personas que trabajan ahí, de que muchas veces son pareja en la vida real, o digamos, o también lo que puede pasar es que como en el cine, ¿no? Que ellos se enamora un actor de una actriz y se casan. Uh-huh. También creo que se mete un poco en el barro con esa cuestión de, bueno, ¿cómo funciona una relación así? Porque al fin y al cabo, digo, tu trabajo te está diciendo de que esa pareja que es tuya, que supuestamente la amás y ella te ama a vos, está trabajando de algo que requiere estar con otros tipos, uh-huh, o con otras chicas. Creo que la pregunta sobre el tema del placer y el trabajo pasa por ese lado también. También un poco pasa por el lado de... creo yo que falsamente, porque obviamente uno no compra al final lo que pasa con esta chica más joven. Creo que en la propia película pasa con esta cuestión de la ex mujer suya. La cantidad de veces que lo vemos a él cogiendo con la ex mujer, porque tiene que vivir en esa casa, y por una cuestión casi ya laboral, cuando lo otro, que sí es lo que le va a dar el laburo de nuevo, a veces lo tiene por placer o por un falso placer. Digo, eso es interesante, pensándolo ahora. Cómo la película readapta esas dos cosas. Uh-huh. Porque uno pensaría que con la ex mujer hay amor, pero el sexo en esa casa se termina tomando más por trabajo. Uh-huh. Es decir, para sobrevivir. Uh-huh. En cambio con la otra, que podría llegar a existir una suerte de enamoramiento. Después, si querés, hablamos de este tema de la edad, igual. Se crea un falso placer. Porque igual es falso, pero es otro tipo de sexo que el que tiene claramente con la otra chica, con la ex mujer. Uh-huh. Mismo creo que se juegan un poco estas expectativas de ascenso a la fama y bla, 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 con esta chica nueva, con esto de que él le miente sobre dónde vive, por ejemplo, ¿viste? ¿No? Entonces ahí creo que sigue latente esta ambigüedad de labor contra amor, que es esto de querer impresionar a una chica que es 20 años menor, ¿no? Y que él obviamente estuvo en un lugar altísimo y ella recién empieza, pero que sin embargo le gusta mucho y bueno, tiene que mentir para impresionarla, ¿no? Entonces siempre que me parece que se mantiene entre esos dos polos la película, entre la profesión, la ambición y obviamente encontrar el amor verdadero. Lo que pasa, creo yo, también es que representa quizás un descenso a una categoría más baja, ¿no? El hecho de enamorarse de una chica 20 años más joven, que no tiene experiencia, pero que a la vez para él representa quizás un fresh start, ¿viste? Sí, no, yo creo que lo que pasa, obviamente, es como el punto más bajo, enamorarse de esta chica, principalmente porque es como, no solo se enamora, sino que la pervierte a ella. Uh-huh.
Creo que lo más triste de ver de la película es como una chica tan joven es totalmente destruida por este tipo. Ujú. Y no quiero ni imaginar lo que pasa después de créditos, ¿no? En la película que claramente no seguimos viendo. Es como bastante cruel la película. Pero es muy interesante cómo no lo muestra. Porque la relación de ellos no se muestra como una cuestión de crueldad. Ujú. Sino que tiene los huevos y tiene el coraje de ponerlos en la mesa, de presentarlo falsamente como una cuestión de vacaciones y de amor de verano. Ujú. La película un poco también juega con eso, me parece, con esta cuestión del amor de verano, del amor pasajero. De conocer a esta chica y dedicarle, viste, ese plano que lo tiene el amigo Citric de portada en Twitter, de ella Ujú. con los brazos abiertos mirando el océano. Ujú. Que uno agarra ese frame aislado y dice, bueno, es una cuestión de libertad esto, ¿no? Claro, Como claro. de mirar al horizonte, de esperanza, de libertad. Lo pones en el contexto de la película y te querés pegar un tiro en los huevos. Ujú. O sea, no, es muy incómoda. Es Ujú. muy incómoda la película en ese sentido. Y creo yo que es algo que recupera de Tangerine, porque es algo que se había perdido, me parece, en Florida Project. Ujú. ¿No? Ya hablando de las películas de él. No he llegado a ver Starlet y las películas anteriores a Tangerine, pero me parece muy notorio como Florida Project, que creo yo que es una película bastante menor, para mí en relación, ni hablar a Red Rocket, Ujú. que creo yo que es la mejor película de él, pero también en relación a Tangerine, porque es como un poco... Creo que el final de la película, vos te lo acordás, ¿no? El final de Florida Project. Sí, sí. Creo que es una película Disney. Y es muy literal al final. Mirá, me parece una película menor, digo, no solamente en calidad, sino en ambiciones. En cómo se posiciona frente al mundo y sobre las relaciones, me parece. Digo, es una película totalmente inocente, sobre todo con el final, ¿no? Me parece una cosa, digo, hasta 100% adversa de lo que plantea acá. Sí. Entonces, me parece que no solamente es un crecimiento, ¿cómo decirlo?, en calidad cinematográfica, sino también como qué está planteando cada película. Digo, ni siquiera Sí. hablamos de esta cuestión incómoda de la relación entre una persona de 45 o 50 años con una de 18, no, menos, creo que es menor cuando la conoce. Sí, es menor. No, pero hay una cosa más antes de cerrar. Porque hablando del Florida Project, el personaje de William Dafoe no puede existir en Red Rocket. Mm. O sea, creo yo que una de las cosas bastante como, no sé, me parece flojas de Florida Project es que el personaje de William Dafoe no tiene un defecto. Ujú. O sea, es el conserje tipazo. Ujú. Está ahí para resolver todos los problemas de toda la gente problemática del edificio. Y es un poco llega a un punto donde es como irreal, me parece yo, y creo que ya es un problema de la película. Porque acá no hay como un personaje así. E incluso si lo hubiera, no está puesta la perspectiva no está puesta la perspectiva en ese personaje. Porque creo yo que hay personajes, si se quiere, más nobles en Red Rocket comparados al amigo Simon Rex. Pero al mismo tiempo creo yo que en su nobleza también hay ciertas cosas problemáticas. Digo, la familia esta que la termina ayudando a ella es una familia de dealers. Sí, sí. No como sí. no es el conserje el que corta el pasto en Mirá, en el vecindario. Mira, te voy a decir algo. Me parece que el punto más incómodo de la película, o uno de los puntos más incómodos, no es esta cuestión de la diferencia de edad, ni que el, entre comillas, héroe o persona que nosotros seguimos en la película es un ex actor porno con algún pasado del tipo turbulento, sino creo que está en el personaje, viste, del vecino, el amigo joven, que bueno, obviamente es el que causa este problema con el camión, que vos en toda la película lo ves como un buen tipo, digamos. Y ese después es el que termina chocando y obviamente no lo delata al otro. Entonces ahí se plantea una cuestión incómoda. Yo quiero que el personaje principal de alguna manera tenga algún tipo de
de recompensa sobre todo lo que sufrió y bla bla bla, y eso es necesario, que este flaco se entregue a la justicia, o que no diga lo que pasó, bla bla, o que no diga que el otro estuvo con él. Entonces ahí se plantea una cuestión incómoda también, ¿no? De querer que el personaje principal triunfe a costa de este error del buen tipo que lo acompañó durante toda la película, ¿no? Sí, nada, te digo una cosa más, y aún más como yéndose al barro. En ese momento de la película, yo quiero que lo delaten. Porque en cierto punto el vecino te parte el alma. Sí, claro. Sí, aparte, sí. Porque aparte creo que yo, de que se aprovecha de que al vecino le faltan un par de jugadores. Sí. Que cumple una promesa de silencio por nada. Sí. Porque no recibe nada a cambio. Nada. No le promete nada. Le dice, vos callate, le dice. Te da una pena y una congoja terrible, porque incluso te corrijo en algo brevemente, porque el que causa el accidente no es solo él, sino que es culpa de los dos, ¿no? Digo, claro. No es que Simon Rex está libre de culpa. Sí. Y cuando llega ese momento decís, no, bueno, basta. Me parece que es el punto de quiebre, y por eso creo yo que es interesante que el punto de quiebre sea por eso y no por algo relacionado a la chica, como podría haber sido una violación, ¿viste? Como algo muy, muy fuerte y muy, si se quiere, ya como subrayado por la cuestión de la diferencia de edad de ellos o por la cuestión posesiva. Me parece que es más inteligente y más interesante plantearlos desde este costado lateral, desde un problema aparte, que se cobra la vida de varias personas, y que no la involucra a ella. De hecho, que ese punto de quiebre es tal que a ella se la olvida la película. Viste que hay 20 minutos donde ella deja de existir. Sí. Hasta que ella lo llama de nuevo y ahí como que se empieza la maquinación. Pero creo yo que ese punto del camión es clave, siendo para mí la mejor escena de la película, o la más graciosa, la que el chabón se entera de que no lo van a juzgar y que no va a ir preso, se pone a bailar y lo ve el padre de otro lado. Sí. Como... Sí, es una cargada. Es como el punto de comedia negra y de meada más intenso de la película. Bueno. Perdón, y una cosa más. Sí, te quería una cosa más para cerrar con lo de Florida Project. Creo yo que Tangerine es mejor que Florida Project. Creo yo que lo que tiene Red Rocket es que Tangerine puede ser que tenía ideas, como esta cuestión de ideas incómodas, personajes incómodos, polémicos, en primera plana. Me parece que lo que tiene Red Rocket, y que es el salto más allá, es la cuestión técnica. O sea, me parece que, y no por una cuestión de que una se filmó con un iPhone y esta se filmó con una cámara, sino que hay como un avance no solo en la cuestión de los temas polémicos que ya habían sido como un poco abandonados en Florida Project, sino que refuerza la técnica. No sé si a vos te parece eso también. Sí, me parece que claramente sí. Sin embargo, me parece que sigue siendo una película en cierto punto sucia. Digo, estos los zoom ins, los saltos de montaje, como ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo los zoom ópticos y qué sé yo. Pero sigue siendo una película bastante planificada, ¿no? Digo, mucho más sólida desde la puesta de cámara. Eso sin lugar a dudas. Sí. Bueno, ¿te parece que vayamos con el último film? Dale. You don't fool people, Stan. They fool themselves. Nightmare Alley. Only in theaters December 17. Final trailer starts now. I will ask you simple questions. You will answer in short sentences only what you believe to be absolute truth. Absolute truth. I can do that. Now, brief as you can, what is your name? Stanton Carlisle. Are you a true medium? Yes, I am. Mr. Carlisle. Doctor, how about that? Please lay down. Can you read minds? Yes, I can. Under the right circumstances. Keep your answers brief. What do I want?
To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the Beyond? Well, we've had our share of snake charmers in the past. We deal with them. You don't fool people, Stan. They fool themselves. I've given you a fortune. It's time that you delivered. When does it end? I want to know. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Ahora sí, vamos con la última película de este episodio. Es una remake de una película que curiosamente nosotros hemos hablado en su momento, pero de la película de los 40, creo que es 1946 si no me equivoco. Vos me corregirás, que es Nightmare Alley de Guillermo del Toro, remake de la película de... no me sale... Edmund Goulding. Edmund Goulding, ahí va. Una película que ya para su momento escondía, bueno, no escondía, pero denotaba una oscuridad y un pesimismo. O sea, hay una cosa que quiero discutir y quiero que me des tu opinión, Manu, sobre cómo ves la evolución y también teniendo en cuenta las diferencias de la remake con respecto a de la original con respecto a la remake, que es cómo evolucionó el punto de vista o la negatividad que propone la película, el final oscuro que propone la película en esta y en la original, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado entre esos 80 años de la original hasta acá, ¿no? No sé, ¿tenés alguna reflexión sobre eso? Sí, haré una clase de historia argentina desde esa época hasta la actual. No, me parece que hay algo muy importante que creo yo que fue una de las polémicas de la película, de la cual yo no estoy de acuerdo, que es lo que vamos a charlar ahora, me parece un poco, es el tema de lo que se muestra. ¿No? Hablando de la remake de la película original de Edmund Goulding, estaba toda esta cuestión que para mí ya es propia del cine de Hollywood clásico, del cine clásico, el tema de la sugestión de, bueno, no vemos al geek comiéndose tal cosa porque no hace falta verlo. Creo yo que la película de Del Toro, a la hora de mostrar esas cosas, que tampoco es que muestra tanto, digo, no es que Nightmare Alley es una película gore. No es una gore, no. Porque parece que por 2 escenas la película es explícita, es como sangrienta y demás, y la verdad que son 2 escenas. O sea, son 2 escenas en una película de 2 horas y media. Uh-huh. Pero ponerle que la conversación sí parece por ese lado, sin exagerar, sin la exageración de que sea una película gore. Uh-huh. Creo yo que lo que pasa, y es un poco la temática de todo este episodio, es por qué se tiene que mostrar eso ahora. ¿Por qué este ya no es un tiempo para la sugestión? Y no quiere decir que estemos diciendo de que las películas tengan que ser alegóricas. No, en el sentido, no estamos diciendo que tengan que ser obvias. Uh-huh. Obvias en el sentido de una sola lectura y demás. Porque yo creo que lo más interesante que hace Del Toro, y creo yo que es el miedo que teníamos nosotros como Cracosia Podcast entidad, era este tema de que lo infantilice o lo vuelva muy como no me sale la palabra, como de una sola lectura, ¿no? Como algo muy homogéneo. Uh-huh. Cuando creo yo que lo que mantiene de la película original es justamente lo contrario, es heterogeneidad y esa cuestión de, al igual que Red Rocket, al igual que Deepwater, ambigüedad con respecto a varias cosas, que hace que la película no se sienta plana. Ahora, dentro del departamento de lo que se tiene que mostrar o lo que no se tiene que mostrar, parece que es una película que claramente dice, no, acá se tiene que mostrar esto, o se tiene que mostrar la sangre en el momento del engaño final para que se sienta más dura la caída de esta persona que quiere como volver a ver a su esposa fallecida. Uh-huh. No creo que sean cosas casuales y no creo que sean cosas que descartaría al instante al compararla con la película original y la sugestión
que repito, no es solo una sugestión de la película de Edmund Goulding, porque también hay que decirlo, Edmund Goulding, y esto ya lo hemos dicho en el episodio anterior, no es Hitchcock. O sea, Edmund Goulding es un director que, como ocurría en el Hollywood clásico, podía hacer una obra maestra y al día siguiente te filmaba Bambi, ¿no? Como algo muy pavote. Entonces, es más parte de la sugestión del Hollywood clásico que del propio Edmund Goulding como autor, que no lo es. De hecho, es lo que va a pasar con Guillermo del Toro, que ahora va a filmar Dumbo, ¿no? Digo, no hay tanta diferencia como... No, Pinocho. Pinocho, perdón. Ni en ese sentido. Me parece que no ha cambiado tanto por esa cuestión. Yo creo que eso que vos decías que ya no es momento para la sugestión. O sea, obviamente nosotros preferimos los directores que claramente esconden lo que quieren decir atrás de una narrativa, una trama sencilla, antes que, bueno, lo que hemos dicho a lo largo de todo este episodio, que es Benedetta, una cosa que constantemente te está gritando y también como caricaturizando todo lo que quiere decir. Digo, con esta cuestión grasa de un dildo Jesús, ¿no? Como esa cosa... Claramente es algo que uno no desea. No me parece que las escenas, entre comillas, más directas, más gore, sean eso. Para nada. Pero sí creo que es una búsqueda general de la película de ir un poquito más allá. No solo en términos gráficos, sino en términos ideológicos. Digo, esta pequeña diferencia que hay sobre el final, la oscuridad del final... Lo triste que lo deja uno la escena final. Digo, me parece que tiene que ver con toda una búsqueda mucho más profunda, lo cual, repito, es algo que nos preocupaba a nosotros como... Nos preocupaba, qué sé yo, tampoco es que nosotros lo conocemos al querido Guillermo, ¿no? Pero sí es un director que tiende a enamorarse mucho de lo freak, de lo anormal, y que por ahí podía llegar a ser una película que se enamorara mucho de ese tipo de personajes y que no se centrara en la trama principal, que es básicamente de una especie de... Es como si nosotros un poco siguiéramos a... no me sale ahora, al malo de Vértigo. Me parece que es un poquito hacerse cargo de eso. Sí, yo creo, perdón, que con eso que decís hubiese sido muy fácil para la película. Creo yo que vos, Cedric, Lucas y yo, cuando la empezamos a ver y vimos ese primer acto de la película, que es extenso, es una película larga, no lo estoy diciendo mal, digo que es un primer acto extenso, que se toma su tiempo y demás, donde le dedica tanto tiempo al circo, que quizás en la original, si bien creo que era una película de 2 horas también, está como bastante más extendida esa parte en la del Toro. Uno tenía el miedo de que, bueno, está tanto tiempo en el circo porque tiene ganas de mostrar 80 veces a 2 enanos con barba, ¿no? Digo, en el sentido de lo freak. Creo yo que la película el propio del Toro es muy inteligente a la hora de utilizar esa extensión de las escenas en el circo para crear como un lazo más emocional o más consolidado entre los personajes, ¿no? Me parece yo que nunca desvía el foco de la idea de desarrollarlo a él, como también lo desarrollaba la película original de otra manera, pero desarrollarlo él en este ambiente del circo y ya relacionarlo con el personaje de Toni Collette, el personaje de Rooney Mara, ¿no? Y nunca perder el foco, la brújula de ese costado. O sea, la extensión del circo no es solo para mostrar más freaks, porque la verdad es que solo vemos a los que veíamos en la película original, y tampoco para dedicarles escenas exclusivas a ellos y cómo ellos dan piruetas. O incluso si hay escenas así, claramente funcionan las escenas por otro costado, pasan por otro costado. ¿Viste toda la escena de que él le explica el truco a ella? ¿Viste el truco de la electricidad? Estoy hablando. Bueno, hay toda una dedicatoria de minutos para mostrar cómo funciona el aparato y demás, pero claramente la escena está pasando por otro costado, no está pasando porque nos quiera mostrar del Toro un chiche nuevo. Y creo yo que eso es lo más interesante en la parte de la película donde más miedo podríamos tener de que caiga en lo otro, ¿no? En la predicción que teníamos quizás. Además creo que esa cuestión de fijarse en lo freak, fijarse en lo abnormal,
creo que siempre conlleva cierta cuestión de pararse por arriba de los personajes, ¿no? Y eso es una cosa muy peligrosa, sobre todo, no sé, en cierto cine documental que se para frente a lo anormal como diciendo, mirá qué boludez este tipo, ¿no? Disfrazándose un poquito de comprensivo, de acompañar a esos personajes, cuando en realidad, bueno, lo que ocurre acá es un cariño tremendo por estos personajes, ¿no? Que no dejan de ser parte de toda esta mentira que es el circo, ¿no? Eso también es muy valioso, digo, pretender que esos personajes no es que son pura bondad, eso me parece muy, muy interesante. Incluso un personaje que parte de cierta herida originaria, por así decirlo, que es como lo que le pasa con el padre, con la familia, no recuerdo bien. Y como el tipo permanentemente es un estafador y que quiere ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso, digo, sí. Es algo... Tiene como cierta cuestión inédita en la carrera de Del Toro, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Quizás no era el director que uno a priori diría, este es el director para esta película. Quizás uno más tipo un Fincher, ¿no? Una cosa así, más oscura, ¿no? Sí. Y finalmente creo que termina acertando y termina acertando con creces. Sí, porque aparte es esto de que hay que pensar en la película inmediata, la película inmediata anterior de Del Toro, que es La forma del agua, que es justamente todo esto. Claro, o sea, sí. Yo la verdad que es una película que no revisé, nunca revisé. En su momento, en mi etapa precinéfila, me encantó. Yo creo que la veo hoy y no me gusta nada, pero bueno. Uh-huh. Ahí quedan las estrellas en Letterboxd, las altas estrellas en Letterboxd por el momento. Uh-huh. Pero es una película totalmente opuesta en ese sentido. Me parece que tiene una agenda la película. Por eso gana el Oscar también, ¿no? Digo, no hay mucho misterio atrás. Uh-huh. Incluso es gracioso cómo la película, La forma del agua, está filmada, ambientada en una época de la ambigüedad, que vendría a ser los 40, ¿no? Uh-huh. Y los 50 y la Guerra Fría y demás. Y está filmada como una película del 2020, uh-huh. del 2017, como fue en el caso de La forma del agua. Como que no tiene relación alguna con Nightmare Alley. Uh-huh. Vaya uno a saber por qué. Me parece que es más una cuestión de esto que comentábamos del propio Golding, ¿no? Como que se levantó un día Del Toro y le pegó al arco y fue gol. Uh-huh. Pero ahora hace Pinocho. ¿Se entiende? Y no es para denigrar a Del Toro, pero es raro. Es raro. A ver, uno, viste, puede hacerlo, obviamente puede hacer lo que quiera. Nosotros no vamos a criticar a Del Toro por el rumbo que va a tomar su carrera, bla, bla. Obviamente, nosotros siempre estamos a favor de que se haga una película, una para la gente y otra para los amigos. Eso está clarísimo, porque aparte no creo que esto haya sido un éxito rotundo de taquilla, ¿no? Esto por supuesto no lo he chequeado, pero no creo que haya sido una de las películas más taquilleras del año. Tampoco creo que sea Pinocho una de esas, pero sí que es una fuerte candidata, por ejemplo, a competir por película animada o alguna cosa así, sí. Qué sé yo. Pero sí me parece interesante como este recorrido que se hace de Nightmare Alley original a esta Nightmare Alley respecto de, parece que cierta preocupación por la cuestión de la oscuridad y del querer vencer a ese mal y querer en cierto punto estar a la altura de Dios, que sigue latente, ¿no? Como esa cosa de el millonario que, bueno, como tiene todo el poder adquisitivo del mundo, puede creer revivir a una persona ya fallecida. Lo cual también me hace pensar en esto que decíamos un poco antes, de que nosotros siempre seguimos a Gavin Elster, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo su principal enemigo también lo es, ¿no? Una persona que manipula el mal constantemente a su placer. Entonces, me parece que en ese sentido no ha perdido actualidad la película, ¿no? Nightmare Alley original. Sí, más teniendo en cuenta también con el auge de esta cuestión de las... que habla mucho, bueno, Cedric, ¿no? Y también que escuchamos todos los días, creo yo, a Pablo Salum, ¿no? En cuestión de las ¿cómo se llama? Perdón, de las pseudociencias.
Creo yo que la película tiene cierta cuestión de actualización coyuntural por todo el tema que está ocurriendo ahora con este tipo de cuestiones. Ujú. Todas las cuestiones New Age, ¿no? Las sectas New Age, el tema de las, bueno, de nuevo, las pseudociencias, la generación Zoe y demás. Creo yo que la película encuentra cierta actualización coyuntural ahí que quizás no estaba tampoco tan... O quizás, dicho de otra manera, que en los 40 pasaba por otro lado. Porque ¿qué es el mal sino una constante actualización, ¿no? En otras formas. Creo que la película muy inteligentemente plantea eso para el ahora y funciona. Funciona también, más allá de las cuestiones coyunturales y las cuestiones propias de la película original. Creo yo que la película esta tiene incluso una mejor entrada al fantástico. No sé lo que me vas a decir, no sé qué vas a opinar vos, Juanma. Creo yo que el opening de la película es impresionante. Sí, terrible, terrible. Después, creo yo que sostiene el nivel. A mí me encanta la película entera, pero el opening es increíble. Y creo yo que ahí no sé si es la mejor película del año. En esos minutos. O al menos tiene, si querés hacer la cosa lúdica, decir el mejor opening, bueno, es este. Por la manera en la que nos presenta todo este mundo, que introduce al personaje, que es incluso un opening pre película original, porque es un opening mudo. Viste que siempre se dice el cine mudo, que bueno, que en su máximo, ¿cómo se dice? En su mejor época, el cine mudo era lo más puro que podía existir. Sí, en cuanto al lenguaje, digamos. En cuanto al lenguaje, porque era todo imagen, era todo forma, todo plano. Y acá, al no tener diálogos, es prácticamente cine mudo, que el original no era eso. Por una cuestión de época, no por algo de elección. Entonces creo yo que de esa manera, en la que todo se tiene que sostener a partir de las imágenes, y a partir de ellas mismas nace toda esta construcción de la entrada al fantástico, es increíble. Sí, sobre todo pensando... No, dale, sí. Sobre todo con esta cuestión de que Bradley Cooper no habla hasta dentro de, no sé, 10-15 minutos de película. Digo, es quizás la misma película autoafirmándose como una película que nace de ese cine poco hablado, ¿no? Entonces ese es como otro acierto de la relectura de Del Toro, ¿no? Y después yo tengo una cosita más que quiero decir. Sí, yo también, pero dale. Pero es un poco retomando el tema anterior de esto de las pseudociencias y bla, bla, bla. Porque viste que constantemente la película lo que hace es presentarte un artificio que se apoya en la pseudociencia o en la falsa espiritualidad, el falso esoterismo, que constantemente se está desnudando, que están diciendo permanentemente, no, esto no es real, lo que hacen es el típico, y esto boludo es así, es decir, o sea, están ahí con las cartitas, se lo muestra y ya está, no, o sea, es permanente ilusión. Y por otro lado, cómo se va desnudando también la cuestión de la psicología respecto del personaje de Cate Blanchett. Sí. Viste que al final ella termina siendo otra delincuente. Entonces, ¿cómo va equiparando las dos cuestiones? Digo, pensándolo hoy en día, es muy fuerte, ¿no? Y aparte pensando en dónde está, cuál es la entidad sagrada a la que apunta el mundo hoy. Digo, claro. y con estos dos mundos que tienen fallas y que Del Toro te muestra los mecanismos, el personaje principal termina en la miseria. Digo, y eso es como imposible no desligarlo de esta idea de que no hay una entidad religiosa trascendente en la película. Digo, eso es muy fuerte afirmarlo, y es una cosa que está totalmente fuera de campo, pero es una cosa que está ahí, o sea, no funciona ni el falso esoterismo, ni funciona la psicología. Obviamente, uno no está diciendo que las dos cosas pueden fallar y bien hechas, bla, 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 pero lo que le pasa al personaje es terminar en la miseria por la falta de este elemento realmente trascendente. Digo, esto es muy evidente cuando quiere hacer revivir a una persona, que hacerle toda esta cosa al magnate y bla, 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 ¿no?
Sí, porque también me parece que lo que pasa es que volviendo a la película madre, que habla como de manera polémica en contra del psicoanálisis, que vendría a ser Psycho, ¿no? De Hitchcock. No sé si en contra del psicoanálisis per se, sino más bien en la toma de posición del psicoanálisis como algo superior, ¿no? Como algo que te explica la película supuestamente. Es que el psicólogo en Psycho no es una mala persona. Claro. O sea, el personaje Claro. es un psicólogo. No hace nada de malo. No. Quizás lo malo, lo peligroso pasa por otro lado. Pero acá la psicóloga es una hija de puta también. Sí. No. Y en parte, en esta cuestión que hablabas vos de cómo se tocan las dos partes, el falso esoterismo y esta psicología, es que se ayudan. Y cuando le conviene a la otra, la deja tirada. Así como quizás también podría haber ocurrido que el de la parte de Bradley Cooper la dejen tirada primero a ella. Que un poco era el plan. Digamos que más o menos el clima de los dos en la película es quién le toma la delantera al otro. Claro. Quién lo deja tirado primero al otro. Y es muy bueno también lo que decide el final, porque leí por ahí, por Letterboxd y demás, como varias personas que decían que el final tenía como cierta cuestión edulcorada. ¿Edulcorada? Sí, con respecto a que él como conseguía de nuevo trabajo y que nada, como que al final estaba sonriendo y estaba más feliz cuando no sé, es raro porque... ¿Qué trabajo coincide, no? Claro, por eso, qué trabajo. Incluso me parece que ojo, a mí la original me parece una obra maestra, me encanta la original, no le diría nada, pero sí es cierto que al final él vuelve con la chica, ¿viste? En la original. Claro, sí. Y acá está en banda. Sí. No vuelve con nadie. Entonces me decís, ojo, porque quizás esta película incluso se va más a fondo que la otra. Y tiene esta cuestión que yo creo que puede ser que haya una confusión ahí, que es como el final, creo que es lo que se conoce en el mundo del cine como el final del graduado. Sí. Que es esta cuestión de la mirada a cámara, ¿no? Como la mirada melancólica. Yo creo que es sí. el teorema del final de In the Mouth of Madness. No tengo dudas. Yo creo que es eso. Creo que el cine es eso. O sea, una risa, una carcajada no es felicidad en el cine. Claro. No significa que porque haya conseguido un trabajo, de nuevo, sea un final edulcorado. Además, digo, Sí. si se dice eso de esta película, no quiero ni saber qué se piensa del original. No, claro. Porque Sí. además, justamente lo que se plantea en la escena final, que es una vuelta al principio donde el tipo le cuenta que si vos vas a una entrevista y el tipo te dice estas palabras, no me acuerdo exactamente, es que va a ser el freak, va a ser el mulo, no me acuerdo cómo es el término exacto. Pero es la propia carcajada de un tipo asumiendo su miserabilidad. Sí, tal cual. Sí, no, yo creo que me parece que ya hablamos bastante de la película. Había otra cuestión también me parecía interesante del lenguaje, pero que también en parte se relaciona al opening. Viste que la película tiene esto mucho de los lenguajes, que también estaba en la película original, pero acá está como más acentuado, en el sentido de que creo yo que esta es una película sobre el lenguaje y me parece que la otra película es más sobre las estafas y sobre la ficción. No estoy diciendo que una no toque lo que toca la otra, pero creo yo que el foco que le pone Del Toro es muy interesante con la cuestión del lenguaje de señas, toda esta cosa que ya hablamos de la introducción, del comienzo mudo, y cómo el pasaje al fantástico también es la forma en la que por primera vez aparece la voz de Bradley Cooper. Viste, y esto lo escribí en Letterboxd, pero viste que cuando pasa la boca del diablo y entra a buscarlo al geek es cuando habla por primera vez. Entonces está todo muy coordinado en ese opening y después en el resto de la película se toca. Porque también pasa por el costado de estas otras cosas que estuvimos hablando, ¿no? Porque este tema del lenguaje de la psicología, el lenguaje de falso... ¿cómo se llama? Esoterismo. También tiene una cuestión con la lengua. Entonces creo yo que toda la película se estructura alrededor de eso y nada, me parece que lo hace como de muy, muy buena manera.
no sé qué esperar de Pinocho, pero al menos nos dejó como una de las grandes películas de 2021, El amigo del Toro. Yo creo que es una de sus mejores películas de su carrera. Para mí, injustamente, va a ser olvidada dentro de su carrera, lo siento mucho. Bueno, de hecho fue mal recibida. Me imagino. O sea, le fue mal en taquilla y a los fans del Toro no les gustó tanto. Lo cual es muy gracioso, ¿no? Pero bueno. Sí, es gracioso y es coherente al mismo tiempo. Claro. Porque es una película muy poco del Toro. Vos te voy a hacer una pregunta que por ahí te va a comprometer un poco. Chan, chan. ¿Cuál preferís? ¿De estas tres? No. Eso también lo podemos charlar. Pero... Sí. ¿Nightmare Alley 2021, 2022 o la original? No, yo creo que la original todavía. Pero la original la vi 3 veces ya, creo. La del Toro la vi una vez. Uh-huh. Así que le doy la posibilidad de empatar a del Toro. Yo me quedo con la nueva. Y es fuerte, porque la primera, sí. La primera es muy buena. Es muy buena, pero digo, a mí me atrae mucho esta cosa de llevar no solo una remake, sino llevar una película al próximo nivel ideológico, al próximo nivel de oscuridad. Eso me hace pensar en una película mucho más atrevida. Y eso me interesa mucho. Quizás también un poco esto esté sesgado por una apatía en general que yo siento con el cine del Toro, ¿no? Que no me parece muy atractivo, me parece un cine no quiero decir menor, pero sí es un cine como poco interesante desde su proceder. Es un cine que, si querés te encuentro la palabra por vos, escapista. Sí, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? O sea, sí. Esa fantasía como escapista, ¿no? Sí, como casi de no hacerse cargo de la realidad. Uh-huh. Y ahora sí, así a modo lúdico, ¿cómo las ordenarías las películas de hoy? No, bueno, yo creo que en este caso sí voy a poner primero a Nightmare Alley de 2021, después voy a poner a Red Rocket y después a Deepwater. Coincido. Creo que un poco sería así. Creo que Deepwater está un poco más abajo de estas dos, pero bueno, si la hemos hablado es por algún motivo. Es una gran película también. También. Bueno, algo que podemos hacer, dos cosas que podemos hacer ahora es que si quieren volver a escuchar este formato de delivery, pidan películas. Obviamente ustedes pidan lo que sea. Nosotros creo que está bueno también, no sé qué a vos qué te parece, Manu, y también pensándolo ahora así en voz alta, que por ahí las películas tengan algún tipo de relación, ya sea de fecha de salida, o de temática, o de actores, o qué sé yo, lo que sea, pero que tengan algún punto en común, ¿no? Sí, coincido. Me parece que a diferencia del primer Cracosia Delivery, está como mejor planteado, que tengan cierta coherencia. O sea, no estamos diciendo 3 películas del mismo director, pero sí como cierta coherencia temática, simbólica, etcétera. Me parece que es más interesante. Y además me parece bastante dinámico, bastante divertido hacer un formato así con 3 películas. No sé qué te parece a vos. Sí, da juego para creo que yo también lo que pasa con los episodios de fin de año, ¿no? De poder abrir el debate a varias películas y que cada una tenga como su propia charla. Más cuando pasa con películas que quizás no le da las 2 horas, ¿no? De charla y de debate, o la hora y media. No quiero decir que estas 3 de hoy no lo tengan, pues para mí sí lo tienen. Sí. Pero bueno, tocó lo que tocó. Y por último, les vamos a hacer una recomendación /archivo, que es que se suscriban a nuestro Patreon con solo $3 por mes. Van a encontrar un montón de contenido súper exclusivo y súper divertido que hemos estado armando, caraconotas, que son recomendaciones de películas que no entran para el lado A, conversaciones extensas de 1 hora, un poquito más, sobre películas que por ahí están en discusión, películas sobre las que queremos hablar, pero no sí, queda... de hecho,
De hecho, se viene uno esta semana, ¿no? Ya lo podemos adelantar. Claro, es lo que iba a decir. Yo, si fuera ustedes y les gusta la discusión de cine, les gusta escuchar sobre cine, me suscribiría hoy, esta semana. Porque esta semana, no sé, más tardar jueves, viernes, va a haber un episodio sobre una película muy reciente que está trayendo bastante discusión, que es la película película X de T-West, así se llama. Ya podemos adelantar que va a haber un debate, obviamente, con las respectivas piñas y agresiones que se merece Cracosia, pero va a ser un episodio que vamos a hablar, y vamos a hablar a fondo, vamos a discutir qué cosas son aciertos, qué cosas por ahí no tanto, pero va a ser un episodio que nos estuvieron pidiendo un montón. Podría ser un episodio de Cracosia lado A, pero solo va a estar disponible para los suscriptores de Patreon, que si me permitís, Manuel, los voy a nombrar porque obviamente se merecen este reconocimiento enorme con todos los aportes que han hecho. Sí, como ya saben todos, episodio por medio, porque en realidad sería como una vez al mes, hacemos la mención de los suscriptores de Patreon, que los va a decir Juanma en este momento. Los dice a tiempo récord, me han comentado. Lucas Roldi, Pablo Tiberio, Nicolás Rego de Cebes, Martín Laporta, Martín Gastón Cruz, Julián Vergesio, Matías Vega, Lucas Jo, Nico Barak, Franco Castaño, Alan Di Gracia, Nicolás Belloni, Daniel Valareso, Cristian Benítez, Gonza Fabri, Matías Santander, Rafo Jiménez Palacios, Francisco Policastro, Giovanni Álvarez, Martín Ferriño, Leandro González Jara, Lautaro Santeso, Mariano Rivas, Julián Leto, Sebastián Restrepo, González y Julián Leandro Sosa. Tiempo. Sí. Lo dijiste en 25 segundos. Bastante bien. Sí, bastante Estoy bien. para locutor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que se suscribieron ya en el primer mes, que ya cuentan con 2 suscripciones. Estamos pero profundamente agradecidos a sus aportes. Y bueno, a los que les guste el contenido, obviamente si se suscriben pueden ver los contenidos, los episodios, perdón, contenido no se puede decir. Los episodios anteriores los pueden escuchar los que vienen. Dicen por ahí que pueda llegar a haber un sorteo en estos tipos que vienen. Y bueno, no sé qué más decir más que palabras de agradecimiento, Manu. Sí, muchas gracias a todos. Todo lo que dijiste estoy de acuerdo. Y mucha atención, que se viene el episodio 100 de Cracosia. Esto lo adelantamos todos los episodios, pero ojito. Ojo al piojo, que este es el episodio 98, quedan 99 y después It's a Celebration. Así que bueno, hemos hablado, nos hemos divertido, hemos discutido, escuchamos sus opiniones sobre estos grandes films y nos veremos en no sabemos cuándo, porque tenemos ahí barajados 2 episodios, algún episodio sobre un festival. Bueno, estaremos viendo, estaremos dilucidándolo en nuestro... Sí, un festival que no tenemos acreditación, no, pero bueno. No hemos conseguido acreditación, y no porque no la tramitemos, sino porque bueno, sí nos las han dado, pero bueno, no hay funciones de prensa a la mañana, lo cual lamentamos mucho. Nos hemos enterado también que las funciones a las que uno puede acceder siendo prensa son apenas 1 por día, siendo que, por ejemplo, festivales clase A como en Mar del Plata tenemos creo que 3 o 4 por día, dependiendo el festival. Sí. Incluso festivales anteriores del Bafisi hemos tenido más permisos para ir a más películas. Pero bueno, es algo que nos es ajeno. Sí. Nos es ajeno, pero está mal. Sí. O sea, no, hay que decirlo. Nos es ajeno en cuanto a que no podemos hacer nada más que pagar, como el público en general, que obviamente nosotros no tenemos ningún problema, pero bueno, por algo nosotros nos acreditamos, ¿no? Sí, como está mal eso, como también está mal pegarle a un cinéfilo, ¿no? Porque digo, que la policía le pegue a un cinéfilo, que es como la especie más inocente de... Sí. La especie más inocente no, más inofensiva, está mal. Así que eso también estuvo mal, hay que decirlo también. Por supuesto. Así que bueno, nos veremos en un par de semanas con un nuevo episodio de Cracosia Podcast.